Hola amigos, Antonio Maeso, estamos electrificando esta Kawasaki KXE y hoy hemos sacado ya por fin el chasis de la habitación de pintura. Bueno, como ya enseñé en la otra, aquí quizá con otro brillo, con otra luz o con otro fondo, podemos echarle un vistazo general también y ver que, bueno, yo estoy muy contento como ha quedado. Se trataba de darle un repaso y bueno, también cubrirlo adecuadamente para que no se oxide y demás. Y bueno, yo creo que ambas cosas se han conseguido. Así que estoy contento. Hoy lo que quiero es al menos, bueno, pues empezar a montar. Y he pensado empezar por poner, bueno, los accesorios, pero voy a empezar poniendo este cubrecárter que traía, cubre chasis más bien, porque el chasis está aquí cubierto. Pero este cubre chasis, pues lo voy a montar, pues sigue siendo igualmente necesario. Y ya con esto me va a permitir ponerlo en el tipo de elevador, que lo tengo por aquí, o caballete, que está utilizando, utilizarlo de nuevo. Y a partir de ahí pues montar después la horquilla basculante y seguir para adelante. Me ha salido un pareado. Así que bueno, esa es la idea. A veces ahora en el montaje, bueno, aunque es más bonito, más limpio y tal, se va tan rápido como a lo mejor uno quisiera, porque voy a poner este fondo que es más bonito, mira, a ver, ¿se ve? Los viejos recuerdos. Y como digo, porque vas cogiendo tornillos que los vas limpiando, o vas seleccionando la tornillería, o cómo vas a poner la arandela, y a veces eso pues lleva un rato, ¿no? Seleccionar la tornillería correcta, lo que vaya a poner, o engrasar, por ejemplo, las cazoletas que habrá que ponerlas, pues que esté todo bien limpio, bien engrasado, todo la tuerca de la dirección, que esté correcta, que normalmente esta estaba marcada un poco de, sabéis que se aprietan con unas llaves especiales que a veces no se tienen a mano, y se coge un destornillador y se le da unos martillazos, con lo cual se comen esas muescas que lleva. Bueno, pues eso, darle un repasillo con la lima y tal. O sea que a veces el montaje de una moto de este tipo, así cuando uno lo está restaurando, está haciendo un proyecto como este de moto eléctrica, o para el caso de cualquier tipo de moto que se restaure, se desmonta desde cero, pues sea a veces un poquito más lento de lo que uno quisiera. Pero bueno, hay que tomárselo con calma, con paciencia, y a ver hasta dónde llegamos hoy. Así que vamos poco a poco a empezar, porque yo pienso que esto es un punto de inflexión, como digo, como ya he dicho en el vídeo, en unos capítulos anteriores, vas desmontando, arreglando y tal, cuando tienes yo todo más o menos para empezar a ir hacia arriba, a volver a poner todo en marcha y en su sitio, pues hombre, da cierta alegría. Y lo que pasa es que bueno, ahora habrá sus desafíos, habrá cosas que se me hayan pasado, cosas que a lo mejor piezas que no tenga que esperar, bueno, vamos a ver, pero ahí está el chasis esperando que se intente. Estaba pensando ahora que he ido a buscar unos tornillos para aquí, porque esto sería otra sujeción del motor. Y ahora no existe o no se va a usar. Entonces, bueno, busco unos tornillos y con su arandela. Y estaba pensando, digo, bueno, tuercas autofrenantes que se llaman, ¿no? Que llevan o bloqueantes. Y luego estaba pensando, digo, bueno, una moto normalmente vibra, pero una moto eléctrica vibra muchísimo menos hasta el punto de que prácticamente puede casi ni vibrar. El motor por sí eléctrico vibra muy poco, por las partes móviles comparado con uno de explosión no tiene nada que ver, y por lo tanto, bueno, pues genera muchas menos posibilidades de vibración. Y luego el resto de cosas pues son la rueda, cadena y demás, cosas que giran muy poquitas, entonces el propio movimiento de la moto, la carretera. Pero bueno, quizás no hay que tener una precaución como en una moto normal de poner todo sellado y todo absolutamente bloqueado, porque la vibración pues espero que sea, vamos, de hecho debe ser mucho menor. Aunque insisto, como es una moto de campo, pues da sus golpes, sus saltos
y constantemente pasando por caminos con piedra y tal, bueno, pues conviene llevarlo apretado. Bueno, vamos a seguir haciendo cositas. Aquí me he traído un poco de material para poder seguir y avanzando en la máquina. A ver si me acuerdo, esto iba puesto ahí abajo para sujetar las violetas y estas arandelas creo que iban en la parte esta. Ahora miraré a ver si me acuerdo. Este es el problema, que si no echas fotos, esto por ejemplo iba en el chasis creo. Aquí en la parte lateral, no sé exactamente para qué son. Y esto donde iba, no tengo ni idea. Entonces si hay algo abajo, puede ser abajo en la placa esa que he puesto cubre cárter. Por eso no me acuerdo. Bueno, las estriberas que en su momento las pinté un poco. Luego me he acordado que tenía por aquí estas chinas que compré, que son bastante más anchas, como podéis ver. Bastante más ancha, un poco más ancha. Y la verdad es que una vez que probé unas S3 de estas en una moto de trial, una moto de mi amigo Alberto, me gustaron mucho el aplomo que te da, y yo con el pie que tengo tocado me viene bien, así que voy a intentar montar estas, aunque no son ligeras para nada, tienen que ser de aluminio, estas son de hierro, pero bueno, estas también son de hierro. Supongo que habrá de aluminio, no sé si hay de aluminio esto, porque esto recibe tantos golpes. De titanio sí que habrá seguro. Así que bueno, voy a seguir avanzando con todos estos temas, a ver. Bueno amigos, pues de momento por hoy hemos tenido un buen progreso, y aunque me ha costado, porque nada, muy sencillo todo, lo que tú quieras, pero el basculante me he tirado un rato queriéndolo montar al revés, para empezar, hasta que se me ha caído. Y bueno, ya he conseguido dar con la tecla, con las arandelas de aquí abajo, en fin, pero está todo ya, parece que correctamente montado. Y luego el motor, pues casi igual, porque llevo un rato queriendo montar esto aquí en vez de este, en fin. Pero bueno, son de esas cosas que suelen pasar. Estriberas anchas puestas y sus tacos, su horquilla y bueno, y la rueda trasera. Así que ya le puse sus pastillas nuevas. Y nada, pues ahora seguiremos otro día
pues poniendo un poquito más de material. Y es curioso, estaba pensando ahora que como una moto de estas, pues tienes que cambiar el chip, ¿no? Porque aquí no tienes que esperar encontrar un sitio para el cable del gas, ni el cable del embrague. En fin, como lo que hemos hecho con el tanque de gasolina. Bueno, que habrá cosas que los que estamos acostumbrados a construir motos de otra época, vamos, de esta época que estamos viviendo, pero que está cambiando, ¿no? Está cambiando y va a cambiar. Pues la moto eléctrica pues es otra historia. En fin, de momento me gusta cómo va la cosa, no me puedo quejar. Y también ahí voy a poner pastillas. Y bueno, vamos a ver si vamos progresando, pero bueno, ya veis que de un capítulo a otro la cosa se mueve. Bueno, gracias por estar ahí, nos vemos muy pronto en el siguiente capítulo y seguimos trabajando en esta motillo a ver qué tal se queda.